Reforma tributaria, uribismo y petrismo, relatos fracasados. El relato petrista seduce a todos aquellos que aspiran a un cambio, que se acabe la corrupción, que las ideas de igualdad y que el acceso a los servicios sea posible para todos. Por eso su líder promete renta básica universal, justicia social y un montón de regalos como si de Petro dependiera traer el paraíso a la tierra. Por otro lado, el relato uribista pretende hacer lo mismo, pero como tiene en este momento el poder, puede hacerlo a través de una reforma tributaria que es impopular. Así que se gana el descontento tanto de petristas como de uribistas, y además del resto de los integrantes del espectro político colombiano que quieren que otros sean los que paguen la cuenta. Pero, ¿qué pasaría si existiera otro relato? ¿Qué pasaría si les dijera que esos dos relatos solamente benefician a una casta en detrimento de la otra? Es decir, a todos los políticos les conviene que los ciudadanos paguen más impuestos y a ningún ciudadano le conviene que le quiten su dinero para entregárselos a los políticos, porque sabemos todos cómo termina esto. Reficar, Hidroituango, el escándalo de los dineros de la Universidad Distrital, donde se gastaban el dinero en prostitutas y trago, en fin, ejemplos y razones nos las dan todas las semanas los políticos para desconfiar de su capacidad de administrar nuestro dinero. Hoy Colombia tiene manifestantes que quieren un cambio, delincuentes que se aprovechan del desorden para ejecutar saqueos y grupos terroristas que aprovechan la aglomeración para ejecutar el plan de la revolución molecular disipada, el cual consiste en 1. Destruir la infraestructura crítica para el país. 2. Interrumpir la vida diaria de los ciudadanos. 3. Activar grupos vandálicos encargados de fomentar el ánimo hostil para ofender, herir y destruir, incrementando el conflicto. Agredir la infraestructura pública, a la fuerza pública y en general al Estado. Coaccionar con violencia a quienes no comparten sus ideas destructivas. No por nada hay rumores que están dando 70.000 pesos para poder salir a protestar y a romper cosas. Esto genera rechazo y descontento en los que no son petristas y nos divide como sociedad en varias facciones que incluso en reuniones familiares se pelean por personas que ni siquiera conocen en la vida real y que les importa muy poco su vida. Siendo así las cosas, les propongo una idea que nos puede unir a todos los colombianos, tanto uribistas como petristas, y que nos permitirá no atravesar por una reforma tributaria, además de permitirnos tener una causa común a todos los colombianos. Esa causa se llama reducción del gasto estatal, pero uno que otro petrista me dirá: pero entonces, ¿cómo accederé a esos subsidios que quiero y el cual me promete mi salvador en la tierra? Al igual que el uribista que se ve beneficiado de Familias en Acción. Pues imagínense que el Estado colombiano es tan gigantesco que todo lo que les voy a proponer ni siquiera va a afectar los regalos que sus líderes les han prometido. Empecemos entonces a recortar. Colombia tiene relaciones diplomáticas con más de 100 países y embajadas en unos 70. La tabla que estoy mostrando a continuación presenta los costos laborables en la embajada colombiana típica, de acuerdo con el decreto 304 del 2020. Para redondear, solo en sueldos directos una embajada nos cuesta 172 millones de pesos mensuales. Asumiendo un factor prestacional de un 70%, los costos laborales llegan a 292 millones de pesos, suponiendo que otros costos como arriendo, vehículos, suministros, agasajos, etcétera, sean un total del 30% de los costos laborales totales. Tendríamos que una embajada nos cuesta a nosotros 380 millones de pesos mensuales, o si se prefiere, un poco más de 4.500 millones al año. A usted, señor petrista o uribista, ¿en qué lo benefician esas embajadas? Con la mayoría de los países donde se tienen embajadas, las relaciones económicas de comercio e inversión son ínfimas y la presencia de colombianos en sus territorios a lo sumo justifica un pequeño consulado. Entonces, ¿por qué no hacer algunas agrupaciones de países que podrían ser servidos con una sola embajada? Las 6 embajadas de África pueden agruparse en una sola. Lo mismo las 6 de Centroamérica, ya van 10 menos. Para Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, basta y sobra con un solo embajador.
Lo mismo para Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú. Nos ahorramos otras 6. En México puede quedar la embajada de ese país y la de todos los países caribeños con los que tenemos relaciones diplomáticas. Nos ahorramos otras 3, las de Cuba, Trinidad y Tobago y Jamaica. También basta una sola embajada para China, Corea, Japón y Vietnam. Nos ahorramos otras 3 más. En Israel puede quedar la embajada de ese país y además la de Líbano, Emiratos y Turquía, con lo que se ahorran otras 3. Se ahorran otras 6 conformando 2 grupos con India, Filipinas, Indonesia y Malasia, el primero, y con Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Tailandia, el segundo. Para toda Europa basta con 4 embajadas bien distribuidas, con lo que el ahorro sería de 16. Estados Unidos y Canadá pueden atenderse con un solo embajador. Si las cuentas no fallan, las agrupaciones propuestas permitirán suprimir 48 embajadas, lo que daría un ahorro superior a 200.000 millones de pesos al año. No es difícil llegar a 250.000 millones. Si en los múltiples organismos multilaterales, más bien inútiles, donde tenemos representación, se hace un recorte semejante, se dirá que eso es un gesto poco amistoso, suprimir embajadas, y que eso llevaría al retiro de las sedes diplomáticas de muchos países en Bogotá. Eso no es un defecto de la propuesta, sino una virtud, dado que al aplicarse ayudaría a que otros países también tuvieran ahorros en la financiación de sus propios diplomáticos de cóctel y sus costosos guías turísticos con rango de embajador. Como este, tengo por lo menos 4 ejemplos más para recortar el aparato estatal que me gustaría compartir con ustedes y que son autoría del economista y maestro de la Universidad de Antioquia, Luis Guillermo Vélez. Me parece muy importante divulgar este tipo de reflexiones y que desde la academia salgan muchas más, ya no de aumentar los impuestos, sino disminuir el aparato burocrático. Dejemos de pelear entre nosotros y dejemos de ser el vehículo con el cual el terrorismo cumple su agenda y pongámonos a pensar y a proponer cómo reducimos el tamaño del Estado, porque eso nos conviene a todos los ciudadanos. Aquí el conflicto no es entre petristas y uribistas, sino entre ciudadanos y políticos.